Y está también la diferenciación, como se habla de lo espiritual. Dice Dios allá en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque se han de discernir espiritualmente, no dice se han de discernir moralmente, ¿sí? Entonces, haciendo esa salvedad, porque pues como les digo, como les insisto, pues el hermano Schaeffer la utilizó, fue como un recurso literario, como un recurso no literario, sino, me equivoco, sino semántico, lingüístico, para tratar de aclarar un poco más. Pero me parece que es mucho más preciso, ¿sí? Hablar de lo que es el problema espiritual que hablar del problema moral, y no es porque nosotros pretendamos, cuando esto se estudia en los institutos, pues se hace la salvedad, no es ningún tipo de jactancia ni de pretender que es que nosotros sabemos más que el hermano o Schaeffer o más que el tratado de teología, no, simplemente hay que hacer precisiones, hay que hacer profundizaciones, porque pues en la doctrina calvinista hay muchos términos que son prestados del lenguaje humano, pues sabemos que el hermano Schaeffer pues, fue un calvinista consumado, presbiteriano, calvinista, personas que pues tienen un porcentaje de sana doctrina, pero pues falta otro porcentaje. Muy bien, entonces él lo define como el conflicto que siempre está presente, donde los agentes morales, mejor espirituales y libres, se enfrentan con el problema de lo malo y lo bueno. ¿Sí? Se presenta eso de esa manera. ¿Sí? Los ángeles en el asunto de la diferenciación. ¿Sí? Él lo plantea como un problema porque pues no desconozcamos, porque pues no sería evadirnos de la realidad, desconocer que el asunto de la diferencia entre el bien y el mal, pues constituye, ¿sí? Un desafío, un problema, él lo presenta como un problema. Pues, no es que no sea válido, es válido, ¿sí? Pero pues hay que tratar de presentarlo como Dios lo presenta, un discernimiento, como una diferenciación, ¿sí? La bondad dependiendo de Dios, como la enseña a través de Cristo Jesús, a través de su Santo Espíritu, a través de su palabra bien trazada, porque pues Satanás también conoce la Biblia, los demonios también conocen la Biblia, pero la trazan mal, ¿sí? Y buscan confundir y buscan aglutinar una serie de enseñanzas donde no hay que hacerlo. Entonces, hecha ya esa salvedad, pues no sé si ustedes lograron leer, plantear preguntas para ir como evacuando el desarrollo de la lección, porque pues es esencial, ¿sí? Algo que también hay que tener en cuenta, y que se me estaba olvidando, es que pues cuando uno busca definiciones del mal en internet, en los diccionarios, pues hay toda una cantidad de definiciones, depende de la escuela, de las escuelas de pensamiento humano, ¿sí? Hay unas corrientes o escuelas de pensamiento humano que piensan que el mal es la carencia del bien o el defecto del bien, otros, bueno, hay una cantidad que no, creo que no vale la pena entrar eso en detalle porque pues está ahí, la información está en los diccionarios, está en las bibliotecas, está en internet, está, pero pues ninguna de ellas acierta en lo que definitivamente Dios quiere que conozcamos y que acertemos en esa diferenciación entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Son muy, pero muy conocidos los textos de Isaías 5. Hay del que a lo malo le dice bueno, a lo bueno malo, al que pone lo dulce por amargo, lo amargo por dulce. Bueno, todos esos textos que nosotros conocemos suficientemente. Pero es para que pues tengamos la enseñanza bíblica con relación a esta
esta situación, a esta temática. ¿Sí? No sé si tienen preguntas o damos curso. Perdón, pastor, en cuanto a al tema del libre albedrío, que tiene que ver, ahí se toca el tema del libre albedrío para tanto para los ángeles como para nosotros los hombres. En el caso de nosotros, tenemos el árbol del bien y del mal y tenemos también el hecho de o le obedecemos a Dios y seguimos y estamos en comunión con Dios o desobedecemos y nos apartamos de Dios. Eso lo podemos ver desde el punto de vista humano. En cuanto a los ángeles, se habla que también tienen un libre albedrío, pero no hay ninguna parte donde se pueda, digamos, pueda uno ver de qué manera se determina en ellos el libre albedrío. Digamos, en nosotros sería en cuanto a la obediencia y la voluntad de Dios. Los ángeles sabemos que también que es en cuanto a cumplir la voluntad de Dios, pero digamos, acá el hombre, digamos, somos advertidos, Adán fue advertido y nosotros pues somos advertidos de lo bueno y lo malo, pero se dice que en cuanto desobedecieron fue que ellos pudieron ver el bien y el mal. Ahora, digamos, los ángeles siendo el libre albedrío, de hecho, pues uno entendería que ya conocida, podían, o sea, ellos estaban solo conforme a la voluntad de Dios, solo siguiendo el bien, conocían el bien. La pregunta mía es, ¿ellos conocían del bien y el mal? O sea, como le pasó a Adán y Eva después de desobedecer, o solo conocían el bien, igual que Adán antes de desobedecer? Todo lo que Dios hace es bueno. Sí, señor. Lo que la creación es una de las maneras de la expresión de su bondad. ¿Sí? Eso, o sea, y que pues se presenta de varias maneras en la Biblia. Como Dios pues no es ajeno a la manera como nosotros aprendemos. Pues Dios presenta las realidades de diferente forma, no para confundirnos, sino para ayudarnos a comprender esas realidades de fe, son realidades de fe. ¿Sí? Entonces, el hecho de que Dios es bueno como un atributo inherente a Él, o sea, propio de Él, de que Dios es santo, muchas veces se insiste en eso, ¿no? Dios podría ser todopoderoso, podría ser omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, pero si no fuera santo y no estuviera absolutamente investido de toda bondad, pues no sería Dios, ¿sí? Ni tendría la capacidad de bendecir como lo tiene, porque es Él el que tiene la capacidad de expresar esa bondad, de transmitirla. Ese es el primer concepto que hay que tener en cuenta, ¿sí? Hay algunos pasajes que han sido en la Biblia pues traducidos de una manera muy particular que pues sería como extenso, pero tanto los ángeles como los seres humanos fuimos creados, hablando en general, ¿no? Porque pues el hermano Schaeffer ahí hace la claridad. Sí, ahorita vamos a mirar ahí unos 5 o 6 puntos que plantea así como muy rápidamente que sirven de fundamento al estudio del asunto del bien y del mal. Dios es claro, o sea, Satanás inclusive lo dice. Perfecto, dice Dios. Totalmente inclinado a la bondad, pero con autonomía. ¿Sí? A la autonomía a veces le dicen libre albedrío, capacidad de decisión, y así, muchas expresiones sinónimos. Es claro que los seres humanos somos los que somos creados a imagen y semejanza de Dios porque somos trinos, los ángeles no. ¿Sí?
pero en su estado original los ángeles fueron creados en esa condición de bondad, de total inocencia, pero con capacidad de decisión, ¿sí? Hasta que se halló en ti maldad, que ves el capítulo siguiente donde se va a profundizar ahí. El libro tiene una profundización interesante en la caída de Satanás, ¿sí? Entonces, concretamente la respuesta es que no hay ninguna participación de Dios en el asunto de la maldad. Que haya textos que traten como de adjudicarle cierta responsabilidad. Todas las criaturas, los ángeles e inicialmente el ser humano en su estado original, pues fueron creados inclinados a la bondad, pero con capacidad de decisión. Al darle la capacidad de decisión, eso sí está en la soberanía de Dios, porque Dios hubiera podido crear seres humanos pues programables o sin capacidad de decisión, sin autonomía, o sin libre albedrío, si se le quiere decir, pero yo personalmente no es el término que personalmente yo prefiero usar, porque muchas veces causa confusión, ¿sí? Por el asunto de la expresión libre, que hay seres humanos que afirman que son totalmente libres cuando Dios siempre ha establecido límites para poder relacionarse de una manera muy equilibrada con sus criaturas y con la creación, ¿sí? Eso lo vemos en todas partes y en todas las instituciones y en todas las relaciones y en todas las formas, ¿sí? El único que es absolutamente 100% totalmente soberano es Dios, ¿sí? Como dice el Salmo 7, el verso 3, Él es el único que hizo lo que quiso, ¿sí? A veces escucha una expresiones, no, es que yo hago lo que quiero. La expresión más precisa es yo hago lo que Dios me permite hacer, bajo las condiciones que Dios ha establecido, porque es un grado de libertad, no es una libertad eh, infinita como se podría pensar. Entonces es eso, hermano Alberto y hermanos y hermanas, ¿sí? No se puede acusar, ¿sí? Cuando se ha estudiado el asunto de la tentación, que los hermanos de recordado un poco el sábado en la mañana, como en Santiago puntualiza, Dios no tienta a nadie. Si Dios no tienta a nadie, pues significa que Dios no tienta a nadie, ¿sí? Sino que hay una conjunción de la concupiscencia, del deseo inmoderado alentado por el mundo, por la naturaleza humana caída y por Satanás. Sí, eso es una trilogía que opera en toda tentación, porque la tentación es una invitación a la maldad. Dios entraría en contradicción, ¿sí? Si quiere orientarnos hacia la bondad, ¿sí? Pero a la vez, entonces nos presenta una contradicción ahí, ¿no? Ahora, muchos apelan al Padre Nuestro, pero es el permiso que Dios da, ¿sí? Para poder ejercer la capacidad de decisión. No sé si queda absuelta la pregunta, hermano Alberto. ¿Sí nos escucha, hermano Alberto? Amén. Sí, pastor. Sí, lo que pasa es quería era como hacer un planteamiento, pero no desde el punto de vista de Dios, sino digamos como un paralelo entre los ángeles y los hombres. Pues teniendo en cuenta que juntos, tanto que ellos son duales y nosotros somos trinos, pero entonces era como yo trataba como establecer un paralelo, digamos, cómo era esa parte ahí de esa, de tener el poder decidir en eso y pues ahí es donde también ya en otra ocasión he visto que ese infinito amor quiso
que nosotros pudiéramos ser así para que no, porque no, para que la amáramos por decisión propia, o sea, porque nos nace o sea, porque pues de hecho sí, Él nos amó primero y por tanto nosotros lo amamos a Él, pero que Él espera que sea por amor, que no sea por otro motivo. Entonces, esa parte yo la comprendo bien. Pero entonces era como estableciendo un paralelo entre, lo, entre ese libre capacidad para tomar decisiones, si es posible, de qué forma podemos establecer, o si se puede llegar a establecer un paralelo entre los ángeles y los hombres. Esa es como la pregunta, así de esa forma que la quería dirigir, no la supe fue plantear en un comienzo. Tranquilo, hermano. Sí, Perdón, pastor, yo quisiera también intervenir un momento. También con respecto a la pregunta que tiene el hermano Alberto, pues también tenía unas preguntas muy parecidas. Cuando el hermano Alberto se pregunta lo de en qué decisión van a tomar los ángeles, cuando él pregunta acerca de la maldad, si es que ellos ya conocían la maldad, los ángeles, y podían decidir, ¿hago esto bueno o hago esto malo? Sí, porque como usted estaba diciendo, como nosotros conocemos y sabemos, pues Dios es bueno y ha hecho algo perfecto. Pero entonces surge la pregunta que siempre las personas tienen: ¿de dónde proviene la maldad? Y hemos aprendido que proviene cuando los ángeles se rebelaron contra Dios, o mejor dicho, Luzbel, y entonces desde ahí inicia o entra la maldad en el mundo. Entonces, creo que con respecto a la pregunta del hermano, es eso, como en qué tenía que decidir los ángeles. Entre lo bueno y lo malo, eso quería decir que había algo malo que ellos ya conocían que existía. Sí, no sé si va por ahí un poco la pregunta del hermano Alberto. Y también pues yo tenía algo así muy parecido a la pregunta con respecto a eso, acerca de esa maldad. Y también otra pregunta, aprovechando la intervención, hay una teoría que se dice que desde el versículo número de Génesis 1:1 al 1:2 hay un tiempo en donde estaba la tierra desordenada y allí estaba los ángeles caídos y como que estaba gobernando la maldad y Satanás estaba desordenando todo, era quien tenía todo desordenado. Y entonces, pues uno se pregunta, como Dios ya sabía el futuro, lo que iba a suceder, y él toma la decisión de crear a la humanidad, pero ya estaba la maldad en el mundo o en el principio, digámoslo así. Entonces, ¿por qué Dios toma esa decisión? Si igual se sabía que el hombre iba a caer en el pecado. bueno, gracias, hermana y hermano Alberto y hermanos. Sí, nos toca ir por partes, a ver. La primera parte que plantea el paralelo del hermano Alberto es: hay unas coincidencias y hay diferencias. Ángeles y humanos creados. Ángeles y humanos con cierta capacidad de decisión, aunque obviamente guardadas las proporciones, ¿sí? Entre los seres angélicos, entre los ángeles y los seres humanos, con algunas características o categorías, si se le quiere llamar, un poco diferentes, ¿sí? Y así podemos encontrar, estoy dando ejemplos de semejanzas y diferencias, pues las diferencias son notables, ya las hemos visto en los capítulos anteriores sobre la dualidad, aunque se pueden ubicar en el tiempo y en el espacio con un cuerpo celestial como es Dios, pero lo que predomina es la esencia de ser duales. Y hay un punto de coincidencia en ese paralelo que plantea el hermano Alberto, y que conecta con la pregunta que plantea la hermana Katy, y que, bueno, que no solo la hermana Katy, sino millones de personas se plantean
y uno mismo se lo ha planteado cuando va a la palabra de Dios. Bueno, ¿dónde es que está el origen del mal? Sí, sabemos nosotros, Satanás, ¿sí? Se halló en ti maldad, ¿sí? ¿Por qué se halló en él maldad? Por la desobediencia, ¿sí? Dios le había dado un alto cargo a Satanás, querubín protector, le había rodeado de una serie de privilegios, pero hay un momento en que dice que, pues, haciendo un resumen, su corazón, en su corazón, o sea, en su parte decisoria, en lo más íntimo de su ser, codició ocupar el lugar de Dios, o sea, quiso ser igual a Dios en el asunto de la soberanía. En otras palabras, quiso gobernar la creación siendo él un ser creado. No tenía esa capacidad, tenía que estar en sujeción a Dios, obedeciendo lo que Dios le indicó, ¿sí? Y ese es el conflicto de los siglos, ese siempre ha sido el conflicto. Satanás quiere soberanamente gobernar el universo, pero con base en su independencia de Dios, con base en su desobediencia, ¿sí? Entonces, por eso les mencionaba algunas definiciones filosóficas y antropológicas y de diverso orden sobre el mal, ¿sí? Porque todas se quedan cortas. Ninguna. Ahí hay una, perdón, pastor, disculpe que le interrumpí. Ahí hay una en la página 52 que, digamos, de pronto le da como cierta, como es como la que más, digamos, de pronto encuentra aceptación que en realidad, porque es en cuanto a que se le confió tanto a este querubín, a Luzbel, que fue el sello de la perfección, que fue acabado en hermosura, que fue, o sea, Dios le exaltó tanto que eso mismo, que decía que al observarse el mismo, que digamos, fue como algo que lo llenó en cierta forma lo hizo creerse tanto que de pronto pudo haber sido eso lo que lo llevó a desviarse, porque no tenía ningún, como nada de referencia para desviarse. Entonces, pero entonces, y ahí toca, ahí dan una cita, no la recuerdo, pero que está en la página 52, creo, donde hay una cita bíblica que trata de eso, que me parece que es en Isaías, donde dice que el lucero de la mañana, no me acuerdo si fue en el de Ezequiel, si era en el Isaías de Ezequiel, 14, Ezequiel 28, sí, hermano. y en una de esas dos está eso, que incluso yo leí una parte, en la parte que puse que día, leí una parte, pero más en los siguientes versículos tocaba esa parte y lo leí, lo estoy leyendo también. Ahí creo que hace referencia a eso, a esa teoría. Sí, pero digamos que más allá porque es que una teoría es como una suposición muy estructurada, por decirlo así, de una manera muy resumida. O sea, una teoría es una suposición, entre comillas, muy estudiada, muy estructurada, muy elaborada, ¿sí? Y por eso uno escucha frases como, comillas, esta es la teoría más aceptada. Y con relación al mal, pues hay cantidades de afirmaciones de ese tipo, de argumentaciones, ¿sí? Pero miremos el fondo del asunto, ¿sí? Hay un momento en que Satanás se vuelve concupiscente, o sea, su anhelo, su deseo, ¿sí? Se desvía porque en lugar de agradar a Dios, obedeciendo en la función, bueno, en las funciones que Dios le dio, entonces se desequilibra. Él mismo genera un desequilibrio en su mente, porque pues los ángeles tienen mente, ¿sí? En su mente y en su espíritu, o sea, en su capacidad de decisión, ¿sí? Ahí está el centro del asunto. El centro del asunto está ahí. El mal se origina, ¿sí? Hablando del origen último del mal, en que Satanás, ¿sí? Desobedece, decide desobedecer mejor. El término es decide desobedecer, es la frase más completa.
decide desobedecer con un anhelo exagerado, exorbitante, concupiscente, ¿sí? De, pues, ocupar el lugar de Dios, ¿sí? Que dice, seré semejante al Altísimo, subiré a las nubes. Pues que nos estamos adelantando un poquito, pero pues como esto tiene que ver mucho con el origen del mal, pues tenemos que tratarlo obligatoriamente. Entonces no hay, digamos, tanta, no hay tanta confusión en el asunto, o sea, no es tan difícil entenderlo, comprenderlo, ¿sí? Porque es que como Dios lo plantea, es así, ¿sí? Lo que lleva a la desobediencia es un deseo inmoderado, ¿sí? Una codicia, una concupiscencia, un interés desmedido de independizarse de Dios, porque pues es que lo que la criatura, como criaturas, pues necesitamos depender del Creador en todo sentido. Y de hecho lo dependemos del Creador. Ninguna criatura puede decirnos que yo soy totalmente independiente, que muchas personas se ufanan, ¿no? Es que yo no dependo de nadie, eso no es cierto. Bajo ninguna circunstancia es cierto, y en el campo espiritual sí que menos en el campo espiritual, porque es que si no hay sujeción, pues no hay obediencia, ¿sí? Que alrededor de esa decisión haya soberbia, haya orgullo, haya vanidad, como dice allá en 1 Timoteo 3, ¿sí? Pues ya esos son elementos que están alrededor, ¿sí? Pero que la esencia es un interés desmedido, desequilibrado, concupiscente, ¿sí? De independizarse de Dios para intentar, ¿sí? Cosa que no se logra, ser igual a Dios en ese tipo de capacidad de decisión. Eso por un lado. Por otro lado, lo que plantea la hermana Katy entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, sí, la tierra estaba desordenada y vacía, porque en el principio creó Dios los cielos. ¿De qué está hablando Dios? De espacios, ¿sí? Tercer cielo, ¿sí? Que pues como lo hemos planteado en varias ocasiones, Dios decide no quedarse solo, Dios es espíritu, Dios es amor y Dios es luz. Son las tres afirmaciones sobre la esencia de Dios. Y en el desarrollo mejor de esos actos creativos de Dios iniciales, originales, crea los cielos. Pues imaginémonos si en este momento se habla de millones y de millones de galaxias, ¿sí? Nosotros que tenemos la oportunidad de tener una información un poco más amplia de lo que es el segundo cielo, que es el universo, que como se estudió allá en el capítulo anterior, pues es donde está la morada de los ángeles, ¿sí? Pues en general es muy claro que los ángeles bajo la sujeción de Dios pues tienen un acceso diferente a la presencia de Dios. Los que están caídos pues están en una condición de sujeción pero pues diferentes, es apenas entendible. Y cuando dice los cielos y la tierra, entonces el tercer cielo, que es el trono de Dios, el segundo cielo, que es el universo, el primer cielo, que pues es como esa capa envolvente donde Dios denomina el cielo de las aves para simbolizar la atmósfera, ¿sí? Inmediatamente crea Dios, o sea, de su propia esencia, hay que recordar que el término en original hebreo es bara, o sea, de su propia esencia, donde no había nada, pues crea, ¿sí? Y al pasar por la caída de Satanás y ser arrojado, Satanás es arrojado, cuando dice en Lucas 10:18, Cristo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, ¿sí? Significa que al ser arrojado, claro, inclusive dentro de nuestros mismos pastores del compañerismo, hay, por ejemplo, escritores de Biblia en 8 edades que pues no están de acuerdo con eso, otros sí, porque pues no es algo, digamos, que lo diga literalmente la Biblia, sino que pues se puede en cierto modo deducir.
¿sí? O sea, ahí al caer, pues desordena, y la tierra estaba desordenada y vacía, dice Génesis 1:2, desde que una porción ya de la creación de la tierra, ¿sí? Partiendo desde la atmósfera, pues cuando habla de cielos, habla de los 3 cielos, ¿sí? La tierra estaba desordenada y vacía, pues se puede deducir, sí, el término más correcto es deducir que Satanás y sus demonios son los que desordenan lo que Dios había empezado a crear. Sin embargo, Dios pues interviene, ¿no? Sí, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Sí, o sea, sobre la cara del planeta, o sea, la parte lateral, si cabe el término lateral, porque pues es una esfera, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y entonces Dios empieza a desarrollar con actos creativos. Hay escritores de Biblia Edades que a eso le llaman reconstrucción. No es, no es pecado llamarlo reconstrucción tampoco, porque es que los términos que se utilizan, que se buscan ahí es como para tratar de complementar. O sea, lo que quiero decir es que no lo utilizan especulativamente ni de mala fe, sino que pues, buscan palabras para poder tratar de explicar una serie de versos bíblicos que están muy resumidos, donde Dios dice mucho en poquitas palabras. ¿Sí? Por ejemplo, en el principio creó Dios y los cielos y la tierra. Es una frase, sí, que resume, pero una cantidad de eventos enorme y unos desarrollos enormes. Sí. Entonces, si miramos eso ahí, pues no se ha podido, digamos, demostrar de otra manera cómo la tierra llega a ser desordenada y vacía, siendo Dios un Dios de orden, porque la contradicción sí sería muy clara si, no, pues es que si Dios es un Dios de orden, entonces ¿cómo crea desorden? ¿Sí? Otros traducen de otra manera, que estaba incompleta, en fin, pero pienso que la traducción de Reina Valera y en general las traducciones reconocen que pues estaba desordenada y vacía y alguien tuvo que desordenarla. Entonces, no sé, creo que esos son como los 3 aspectos básicos de la pregunta que plantea hermano Alberto y hermana Katy sobre el origen del mal, sobre la caída de Satanás y sobre la afirmación o el posible espacio de tiempo y la intervención de Satanás en la creación. No sé si hay algo que quede por ahí. Sí, Pastor, buenas noches. Buenas noches, hermano. En Isaías 14, dice que Satanás puso el mundo como un desierto. 14:17. En el 16 dice, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto. Isaías 14:17. Sí. Cuando dice del 14, miremos la afirmación, dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí se está desarrollando su capacidad de decisión, ¿no? Concupiscente, codiciosa. Está hablando Dios y le está explicando, está diciendo, hay que recordar que pues Dios está ahí, uno podría decir que es como cierto, lo que la Biblia llama una endecha, o sea, como un lamento muy sentido. Dice, ¿cómo caíste del cielo? ¿Sí? Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Y bueno, ¿tú qué decías? ¿Sí? Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Bueno,
Entonces, desde el centro del verso 16, Dios hace una descripción de la, digamos, de la obra inicial de Satanás. Este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está haciendo como como un balance, no, está haciendo un balance general de la obra de Satanás. Hay que recordar que Dios es un presente, Dios tiene un presente continuo, no solamente es, sino tiene un presente continuo. Cuando Él hace estas clases de afirmaciones, no las está haciendo, perdón, como nosotros las hacemos dentro de las limitaciones de pasado, presente y futuro. No, Él está presentando un balance en general, ¿sí? De lo que, o sea, de dónde viene Satanás, ¿sí? ¿En qué condición está derribado eres hasta el Seol? O sea, ahí la parte Seol tiene que ver con infierno, porque a veces significa sepultura, pero aquí no, aquí habla del Seol como el lugar del demonio, de los ángeles caídos y pues, de los seguidores, ¿sí? Entonces, hace un balance, puso el mundo como un desierto, pues, en el sentido de la destrucción, ¿no? Un desierto es algo inhóspito, es algo improductivo, es algo que ha sido destruido, ¿sí? Y pues aquí es muy claro que Satanás, está diciendo Dios, puso el mundo en una condición de destrucción, ¿sí? Que asoló sus ciudades. O sea, ya se está trasladando Dios hacia el futuro en el momento en que hace como, sí, un balance, ¿sí? Que a sus presos nunca abrió la cárcel, pues sabemos que el engaño de Satanás esclaviza, ¿sí? Y se complace en esclavizar. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Aquí tiene un comentario interesante el hermano MacArthur que dice: el rey de Babilonia es la única excepción. Sí, el resto de los reyes recibieron sepelios honrosos, pues todos sabemos ahí lo que sucedió con el rey de Babilonia, ¿sí? Porque el capítulo 14 de Isaías, pues está utilizando al rey de Babilonia como un tipo de Satanás, así como en Ezequiel 28 se utiliza al rey de Tiro como un tipo de Satanás, como un símbolo de Satanás. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasado a espada que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado, ¿sí? Tanto el rey de Babilonia como Satanás, pues, caminaron a la destrucción, ¿sí? No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste la tierra, mataste a tu pueblo, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Entonces es eso, hermano. Es una recapitulación de la obra de Satanás en general, que está simbolizada ahí por el rey de Babilonia en Isaías 14. Sí, es que ya precisamente ayer yo estaba viendo unos videos del Instituto del Hermano Jin, una explicación muy buena que él tiene acerca de todo esto. Sí. El problema ahí de lo que se habla yo sí soy partidario y creo firmemente que hay un espacio, porque la traducción del capítulo 1, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la traducción de esa palabra tierra es tierra seca. Y en el 2 hay algo que pasó que dice que ya la tierra no estaba así. Hubo un caos, hubo algo que sucedió, algo que pasó ahí, porque Dios no crea nada imperfecto y Sí. no, o sea, no está mal decir que hay una recreación, una reconstrucción, porque el problema viene con Satanás desde el cielo. Sí. Entonces uno se puede preguntar si Dios conocía el mal.
Él es santo Sí, y en él no hay maldad, no hay pecado, porque él es santo y en su santidad no puede haber nada de esto. Pero quien tiene que determinar qué estaba mal era Dios. sí, No podía ser Satanás. Entonces, ¿a qué voy yo con esta intervención? A que es Dios el que establece que lo que Satanás hace está mal y que eso es lo que en la mente de Luzbel hace de tal manera que él lo que busca es ser igual a Dios. Y desde ese momento que él busca el ser igual a Dios a raíz de todo lo que dice la Escritura. Bueno, ahí lo dije. Ezequiel 28 habla de eso. Hasta que se halló en él maldad. O sea, sí, la maldad se halló en él. Y eso, Satanás hizo con los ángeles caídos lo mismo que hizo con Eva, ¿sí? Los llevó a ellos a ir en contra de Dios, a desobedecer a Dios. Entonces, desde ahí comienza el problema. Y ellos son arrojados aquí al mundo y hay un caos. Pero si uno se pone a pensar un poquito y pues de todo lo que pude volver a ver del hermano Jim, que me pareció muy buena. Ahí, si alguien lo quiere ver, están en, en, en el primer semestre, En la Biblia de 8 edades. sí, Ah, en la Biblia de 8 edades panorama. y él tiene los Es en videos de panorama de panorama, la Biblia 1. sí, es en panorama, creo que lo tienes, sí. Sí, entonces ahí uno puede entender, o sea, el hermano Jim explica eso muy bien y uno puede entender muchas cosas de mejor manera. perdón, pastor, en los escritos, en el escrito que estaban viendo, también hay algo que me llama la atención y es como, por ejemplo, eh, ahí nos muestra, nos explica, en lo que toca el pastor o la persona que nos comentaba ahorita, el pastor que hace el escrito, es que al apartarnos, en el momento que somos apartados, también comemos como en un estado irracional. Esa irracionalidad es la que nos lleva a un desorden por completo, o sea, que es la misma maldad. Esa irracionalidad prácticamente es la misma maldad, en que es ya cuando caemos en la maldad, lo irracional, que es cuando ya hacemos de todo tipo ya cae tanto los ángeles como el ser humano, como en todo tipo de depravación. Entonces, yo creo que ese término sí es sí ayuda ahí en cuanto a que al apartarnos de Dios, quedamos como en un estado irracional. Eso sí, en eso le veo un sentido, pero no sé cómo explicarlo. A mí me gustaría que el pastor ahí nos hiciera ayudar a hacer aclaración en cuanto a eso. Sí, hermano, mire, nosotros todos tenemos grandes limitaciones por nuestros procesos intelectuales que son tan limitados, pero uno podría decir, eh, de antemano Dios sabía que la desobediencia iba a engendrar la maldad partiendo de Satanás. Claro que sí, Dios lo sabía porque lo sabe todo. Sí. Pero una cosa es saberlo por referencia y otra cosa es conocerlo por experiencia. ¿Sí? Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Y eso es lo que normalmente se necesita diferenciar. ¿Sí? Inclusive nosotros, al ser creados a imagen y semejanza de Dios, uno tiene referencia, mentalmente tiene ciertas referencias, tiene cierta estructura en lo que tiene que ver con la desobediencia, porque pues un poquito me remito a la escuela dominical del domingo cuando estudiábamos sobre que Cristo aprendió la obediencia y citábamos allá Hebreos 5:8, si no me falla la memoria. Cristo aprendió la obediencia siendo totalmente Dios y totalmente hombre. Como humano, desde niño aprendió la obediencia, ¿sí? Porque tuvo que ser un niño totalmente humano, sí, estar sujeto a sus padres, a su padre adoptivo José, a María. Entonces, el asunto está, el punto central está ahí, ¿sí? En que Dios de antemano, como lo
lo sabe todo, pues tenía una referencia de lo que significaba la maldad, pero pues no la, no la engendró, ¿sí? Ni mucho menos la experimentó, ¿sí? Sino que simplemente, yo digo simplemente para tratar como de ayudar a comprender el asunto, porque pues cuando esto tenemos que explicarlo a otras personas, por ejemplo a un niño, ¿sí? Bueno, a cualquier tipo de persona, pero sobre todo con los niños. Los niños son muy acuciosos en eso, ¿sí? Le hacen a uno preguntas a los adolescentes. El adolescente que está en plena formación, muchos de ellos hoy en día afirman ser incrédulos y se lo dicen a uno de frente, ¿sí? Y sin ningún tipo de recato, ¿sí? Sin ningún tipo de medidas, lo afirman, ¿sí? Y lo afirman de una manera a veces hasta temeraria. Entonces, hay que, hay que centrar el punto donde Dios lo centra, ¿sí? Y donde Dios lo centra es contraponer la desobediencia a la obediencia, ¿sí? Que Dios sabía que algunos ángeles iban a caer, sí, lo sabía de antemano, sí, lo tenía como referencia en su mente. ¿Sí? Que Dios sabía que de antemano Adán iba, claro, sabía, y esa es la última parte de la pregunta que hacía la hermana Katy. ¿Sí? ¿Por qué Dios entonces, dentro de su soberanía, lo permite? Pues era la única manera de manifestar su gracia. ¿Sí? Si Dios no hubiera creado seres humanos con capacidad de decisión, pues su gracia se hubiera quedado sin manifestar. ¿Sí? Porque pues el regalo inmerecido de la salvación y todo lo que tiene que ver por gracia, ¿sí? Por gracia somos creados, por gracia somos salvos, por gracia somos transformados, por gracia somos llamados al servicio, como dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios. No soy yo, es la gracia de Dios en mí. ¿Sí? Entonces, Pastor, sí, hermano. que viendo esa línea de pensamiento, si yo la comparto absolutamente, uno puede mirar que todo el plan que Dios ha hecho es la única manera de Dios mostrar todos sus atributos, ¿sí? Permitir muchas cosas porque ¿cómo conociéramos entonces misericordia, amor, bondad? Claro, ¿Cómo conociéramos todos los atributos que tiene el Señor? Su sí, justicia, su juicio, todo. perdón. Entonces, Sí, perdón, sí, todos los atributos de Dios. Como si no, en su plan perfecto esto, como usted lo dice, él no lo experimentó, pero sabía que iba a suceder, sabía que iba a pasar. Pero eso es algo que uno tiene que mirar, no, ¿cómo conocemos entonces como usted dice, la gracia de Dios, cómo se conoce entonces? sí, La la única misericordia y manera. todo. Lo que pasa es que hay parámetros que Dios establece y Él en su soberanía los establece y así hay que aceptarlos. Sí, así hay Porque así que, es, porque así es que conviene, perdón, exactamente, así es que nos conviene para poder ejercer la fe. ¿Sí? exactamente. Que si no, entonces no podríamos ejercer la fe porque pues ya sería un asunto, o sea, ya no, o sea, ya la fe no operaría. ¿Sí? Sí, exacto. Sí, la fe no operaría. Los elementos que tiene ahí el hermano Schaeffer, ahí entre la primera y la segunda página, son interesantes mirarlos, repasarlos un poquito, porque dice ahí en la página 448 al terminar, sí, si de pronto lo tienen ahí, dice, como en el caso de la caída del hombre, cuando nos acercamos al complejo tema de la caída de los ángeles, es imperativo, a la luz de lo revelado acerca de Dios, que reconozcamos ciertas verdades inmutables. ¿Sí? Entonces las clasifica. Dios solo es santo y en ningún sentido Él es el instigador del pecado angélico, ni indirecta ni directamente. Que los ángeles aunque los ángeles fueron creados para llenar un propósito, su caída fue anticipada. Y ahí es donde vale la claridad, fue anticipada por referencia, ¿sí? No por experiencia, porque Dios les dice que, o sea, les manda a obedecer, ¿sí? Pero no podía entrar en la contradicción de mandarlos a obedecer y generarles a la vez la experiencia, no.
Eso ya es una decisión propia, ¿sí? Luego dice, se les dio autonomía de ángeles, ¿sí? La que les permitió permanecer o en salir de ese estado en el cual fueron creados, ¿sí? O sea, autonomía que es equivalente a lo que llaman, él mismo lo llama un poquito más adelante libre albedrío, ¿sí? A diferencia de los hombres que recibimos una naturaleza corrompida, bueno, ya hoy en día no se usa el término corrompida, sino corrupta, al tiempo de su concepción física igual a la de su primer padre, los ángeles que cayeron sostuvieron una relación personal con Dios individualmente. Ellos se apartaron de su estado original de santidad como el primer ángel, ¿sí? Entonces ahí se puede profundizar un poquito. Voluntariamente, ¿sí? O sea, Satanás dice ahí que él hizo las contrataciones, ¿sí? O sea, empezó a disuadirlos, a ilusionarlos, o sea, todo lo que implica una palabra contratación, que implica un proceso, no es algo de que vengan aquí, caminen conmigo, que es que no, es un asunto de buscar cierta convicción, ¿sí? Luego dice, aunque la caída del hombre abrió el camino por el cual Dios pudo demostrar su gracia en la redención, Efesios 2:7, en el caso de los ángeles caídos no se les dio la oportunidad de la redención y la reconciliación con Dios, ¿sí? Pero es que la gracia no solamente es para redención, lo hemos estudiado varias veces, ahí Cristo lo dice claramente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, ¿sí? De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, ¿sí? Porque si la gracia operara solo para la salvación, pues imaginémonos cómo sería la jactancia del ser humano. Si a veces uno tiene la tendencia, si somos honestos, si tenemos la tendencia, Pablo le decía a los corintios, no, pero pues es que, a ver, que sí, que tenéis que no hayamos recibido, todos, sí. Entonces, el asunto es de la expresión de esas etapas de la gracia. Ricardo tiene una intervención, por favor. Gracias, papá. Dos cosas. Con respecto a lo del tema de lo que llaman la brecha o el espacio de tiempo supuesto entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis, capítulo 1, pues digamos que lo más evidente que explica la situación de el posible desorden de Satanás o el desorden que causó Satanás, pues son los versículos siguientes, porque no es solamente una suposición de que por qué en el versículo 2 aparece pues toda la creación en desorden, siendo que eso sería una contradicción. No es solamente una suposición por esa aparente incoherencia entre el versículo 1 y el versículo 2, sino que en los versículos subsiguientes empieza a explicar cómo empieza el Señor a hacer un proceso de orden, de organización, proceso que no hubiera tenido que hacer si no hubiera estado desordenado, es decir, separa la luz de las tinieblas. Si no hubieran estado de alguna manera revueltas, pues no hubiera tenido que separarlas. O, por ejemplo, las aguas, ¿cierto? Habla de que tiene que separar las aguas. Entonces no hay ninguna razón para que Dios hubiese creado él mismo un desorden. Entonces, si analizamos simplemente esa situación, pues explica esa, digamos, esa posibilidad, ¿no? Esa teoría que se presenta ahí de el desorden que creó Satanás entre el versículo 1 y el versículo 2, con la organización o el orden o la reorganización que Dios
ejecuta en los versículos siguientes. Y con respecto al tema del origen del mal, digamos que nosotros como hijos de Dios, estamos capacitados para entender o para más bien aceptar como una cuestión de fe el hecho de que se originó la maldad en Satanás, de que se halló en él maldad. Nosotros estamos capacitados para aceptar eso delante de Dios, porque así lo dice la Biblia. Para lo que no estamos capacitados por nuestra mente limitada, es para entender el cómo es que se origina la maldad en Satanás. Y por eso, a la fecha, todavía existe la interrogante. Y si lo ponemos en los términos humanos, siempre se va a llegar a una contradicción. Y es que si Dios es perfecto y crea todo perfecto, y creó a Satanás perfecto, en su momento, a Luzbel perfecto, y si Satanás pecó, entonces Dios también creó el mal, ¿cierto? Eso es como una analogía humana y siempre se llega al mismo punto. ¿Por qué? Porque nuestra mente humana limitada no está capacitada aún para entender eso y Dios no ha revelado ese misterio. Razón por la que, a mi parecer, esa situación entra en la categoría de los misterios que solamente podremos conocer cuando estemos delante del Señor y le podemos preguntar. Mientras tanto, solamente nos queda aceptar por fe que el mal se originó en Satanás, en él como un ser. No podemos ir más allá. Nuestra mente siempre va a dar vueltas y va a dar vueltas y va a dar vueltas y va a dar tumbos tratando de entender eso porque no estamos capacitados para entender eso. Simplemente lo aceptamos como una realidad de fe. Y ningún razonamiento humano va a ser capaz de explicar esa situación. Gracias. Bueno, gracias. Sí, es decir, puede que plenamente no, como plantea Ricardo, 100% no, pero sí hay unos mínimos y los mínimos pasan por la desobediencia. ¿Sí? En la explicación que da Ezequiel 28 y de Isaías 14, pues, vamos, 100% sí es algo que nosotros plenamente, porque empezando que es que conocer el corazón de un querubín tan diferente en muchas cosas de nosotros, pues cuando tenemos a la revelación, ¿sí? Porque pues, alguien alguna vez me decía, no, pero pues es que si Dios era 100% perfecto, ¿para qué necesitaba un querubín protector si Satanás todavía no había caído? ¿Sí? Pues son preguntas que surgen pues a raíz de la presentación que hace Dios en sus palabras desde la función de Satanás. Pero hay, digamos, inicios de respuestas. Y 100% plenamente no, porque pues Satanás mismo se convirtió perdón, él mismo quiso apartarse y en lugar de ser protector de la santidad de Dios, entonces desobedeció y quiso pues usurpar el lugar de Dios, ¿sí? Ser semejante al Altísimo, que esa es la afirmación más temeraria, ¿sí? Más atrevida, si se quiere utilizar el término. Entonces, Pastor, sí, hermano. qué pena. Es que lo que dice Ricardo es muy importante porque usted sabe que el incrédulo busca todo esto para contradecir y es usado por Satanás como lo hizo, o sea, con Eva, porque es decir, en nosotros, por decir, creo que aquí a ninguno nos quita la paz ni nos da intranquilidad. Las preguntas que los demás se hacen, ¿por qué si Dios es bueno, permitió el mal, creó el mal? Entonces eso a nosotros no nos roba la paz ni la tranquilidad ni nos afecta nuestra fe. Pero en el mundo eso es usado
por el enemigo para llevar a las personas al rechazo de Dios, porque es lo que él siempre ha hecho. Eso fue lo que hizo con Eva. Y lo quiso hacer con Cristo. Sí, él lo quiso hacer con Cristo. Él quiso tentar a Cristo de igual manera que lo hizo con Eva. Pero el Señor Jesucristo, pues, era Dios y le contestó con la palabra del Señor. Él lo tentaba con la palabra del Señor y el Señor Jesucristo respondía con la palabra del Señor. Entonces, eso sí hay como cosas que nosotros tenemos un entendimiento pleno, pero hay otras cosas que no, las que no vamos a tener tal vez nunca la respuesta. O sea, ningún ser humano puede tener todas las respuestas, porque el día que haya un ser humano que tenga respuesta a todas las preguntas, ya no necesita a Dios, porque es igual a él. Entonces nosotros no vamos a poder nunca tener todas las respuestas, pero sí hay principios que Dios ha establecido, nos ha comunicado, como usted lo está diciendo, como usted lo ha expuesto Sí, ahorita. sí, ¿no? Y que están en la Biblia. Pues, el hermano Jim pues tiene, en panorama bíblico, tiene unos enfoques muy No, muy particulares. buenos. Sí, ahí hay unos enfoques. En Biblia en 8 edades hay otros enfoques. Sí, es Sí, como mirar las realidades. No cabe mucho la ilustración, pero es como cuando uno mira en perspectiva un edificio, ¿sí? Uno lo mira de un lado, lo mira de otro, lo mira de otro, lo mira de otro, ¿sí? Y de diferentes maneras es la forma como Dios usa para ayudarnos a nosotros a fortalecer la fe, a aprender este tipo de realidades, ¿sí? Por eso a veces pareciera que estos temas son excesivamente repetitivos, pero en el fondo no lo son. Lo que pasa es que presentan las realidades desde diferentes ángulos para que pues, uno las pueda comprender mejor y pueda fortalecer la fe. Perdón, pastor. De hecho, digamos, algo que sí de pronto yo, o sea, creo que Dios nos permite ver es que él sí, digamos, tenía o sea, aunque nunca la ha practicado, ni la practica, ni la va a practicar, en cuanto al mal, él sí tiene esa visión de lo que es el mal. Entonces, por eso él también crea ese plan para contrarrestar todo esto. O sea, de hecho, pues como es omnisciente, omnipresente, él sabe que todo eso va a apentar y sí, digamos, lo que sí alcanzamos a percibir es que Dios ya tiene un plan para contrarrestar todo eso. O sea, porque aunque no lo practica, sí lo puede ver, entonces como lo ve, pues desarrolla todo lo que es necesario para digamos, ponerle fin a la maldad, que es lo que finalmente Dios quiere, a lo que Dios quiere llegar. Sí, Podemos ver que Dios quiere llegar a que vivamos en santidad, poniendo fin a toda maldad. Entonces, es ese prácticamente el camino a lo que Dios nos está encaminando y nos está llevando, que ya ha llegado el momento. Ahora es muy posible que ni siquiera nunca no se ha revelado ese punto de dónde nació o dónde se originó el mal. Pero él en su omnisciencia sí ya tiene dentro de sus atributos, él lo puede ver. Entonces así sabe cómo, tiene el control sobre todo eso y de hecho pues él nos está direccionando tanto a nosotros como a los ángeles que no cayeron para evitar o sea, para dirigirnos a hallarnos al bien y finalmente destruir la maldad. sí, es que el tema es muy extenso, pero tan pronto el ser humano cae en pecado, voy a tratar de resumirlo en unos segundos, tan pronto el ser humano cae en pecado, pues ellos se visten de hojas de higuera y pues Dios los ve en esa condición, los llama, le pregunta a Adán, le pregunta a Eva y les demuestra que por ellos mismos no hay posibilidad de rescate, de redención.
y entonces les promete un Salvador. Génesis 3:15 les enseña a ofrecer sacrificios que simbolizan el sacrificio de Cristo, y desde ahí, pasando por los patriarcas, pasando por la ley, ¿sí? Se llega a la cruz de Cristo, que es la consumación, ¿sí? La consumación de la victoria. Como allá en Daniel 9 se le profetiza al pueblo, ¿sí? Sea ya finalmente, digamos, para dar fin a la iniquidad, ¿sí? A la maldad. Es, digamos, el anhelo, ¿sí? Porque es sí, la aspiración máxima, pues tanto de Dios, pero sobre todo de Dios, pues es poner fin a la maldad, ¿sí? Y en ese proceso, pues pasando por todo lo que tiene que ver con la ley, la cruz, esta edad eclesiástica y la segunda venida de Cristo, ¿sí? Y el milenio, ¿sí? Entonces es un proceso extenso, es un proceso largo donde ha venido, pues largo para nosotros, manifestando la gracia de Dios. Es que todo apunta allá, todo apunta porque en la gracia de Dios se conjugan todos los demás atributos de Dios, ¿sí? Eh, pero es supremamente importante la obra de la cruz, ¿sí? Los discípulos, los apóstoles, no lo entendían. Y por eso Pedro le decía, Señor, pero que eso no te acontezca. O sea, que pues quería como orientar a una autocompasión innecesaria, porque Cristo había sido claro, para esto he venido, ¿sí? Hablando de su obra de la cruz, la obra de él, esa victoria allá en la cruz fue, o sea, definitiva. Que la consumación, bueno, llevamos 2000 años en la consumación aproximadamente, y cada vez es más evidente que si Cristo no interviene, no habrá fin de la maldad, ¿sí? No habrá fin de la maldad. Muy por allá en lo íntimo del ser humano, el anhelo de que todo sea, o sea, que reine la bondad, está ahí, porque pues es que Dios, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Entonces, expiar la iniquidad, poner fin al pecado, dice Daniel 9:24, ¿sí? Terminar la prevaricación, ¿sí? O sea, aplacar el pecado en general y terminar esa inclinación permanente a al abandono de la verdad, ¿sí? Y justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahí está la máxima aspiración, ¿sí? De Dios y obviamente de nosotros, sus hijos. ¿Sí? Entonces, por eso es que es tan importante esto, porque pues, insisto mucho en eso, porque manejando las realidades básicas ayudamos mucho a que las personas reciban a Cristo y también en cierto modo, pues no solamente los demás, sino nosotros mismos seamos edificados, porque nosotros mismos estamos constantemente expuestos a hacer una diferenciación muy precisa. ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntas, yo pues doy la gloria a Dios, agradecer a Dios por las oraciones contestadas, por lo que Dios ha venido haciendo a través del instituto, las iglesias, compañerismo, con la iglesia de Westbrook, con la iglesia del Sembrador, con el hermano Gini. Gracias a Dios que el hermano Andrés llegó con bien, y orar para que los hermanos que están allá, el hermano Gini, el misionero que está en Israel, el hermano Pastor Placio, la hermana Carmenza,
pues puedan regresar con bien y seguridad el día de mañana, y pues que todo esto sea de bendición, que Dios vaya encaminando las cosas a ver cómo el Señor puede permitir un buen desarrollo, ¿no? Pastor, si me permite, es que una de las ideas Sí, hermano. Parece que pasó algo con la señal, hermano, que no lo escuchamos. Se le cayó la señal, hermano André. Sí, al principio cuando el hermano André saludaba, pues nos manifestaba la gran necesidad que hay de continuar allá, pues atendiendo, ¿no? Aparte de muchas personas que anhelan escuchar la palabra de Dios. Sí, y no, y esas comunidades que parecieran que fueran como muy extrañas por su cultura, por su ritual y todo eso, y pues ahí es donde uno, ahí es donde también me uno manifiesta la gracia de Dios, como ellos también sienten esa sed, ¿no? Esa necesidad de, de conocer las cosas de Dios y la necesidad de como de vivir en comunión con Él también. Sí, hermano, pues es que allá se hizo algunas iglesias que hicieron un trabajo evangelístico, pero pues el desafío es continuarlo, es lo que yo entiendo que el hermano Jean está tratando de hacer, pues no solo de evangelizar, sino de edificar también. Entonces, pues oremos porque no es fácil, porque seguramente pues ellos ya tienen algunas enseñanzas doctrinales y ese tipo de cosas, pero por algo Dios está moviendo y está encaminando todo. Y bueno, y por los demás llamamientos, ¿no? Por los llamamientos de hermano Alejandro, hermano Katy, por el llamamiento de hermano André, por el llamamiento de otros hermanos. Todo esto, no sé si hay alguna otra petición antes de orar, por favor. Amén, pastor. Sí, quería pedir por la salud de una sobrina, la hija de mi hermana mayor, de mi hermana Nubia, se llama Carolina Hernández. Sí, Sí, no sé, ella aparte de que ha tenido también problemas o sea, pues tiene tan solo 40 años, pero ya está teniendo problemas para caminar en cuanto al tema de las rodillas, en las coyunturas. sí, sí. También ahorita le apareció algo extraño que todavía no le han podido diagnosticar qué es. Le apareció un vértigo extraño que no saben, dicen que puede ser causado por una bacteria, pero no sabe qué es. Ella dice que ve ir así como los vehículos o los trenes así a toda velocidad tan rápido que producen tanto vértigo que se desmaya y se cae. Y no saben, y ya le han hecho algunos exámenes y aún no han podido determinar exactamente qué es. Entonces ella también está pidiendo oración por su hija. Entonces quería, y es mi sobrina directamente, entonces quería pedir el favor también para poner en oración a ella eh, por su vida física y también espiritual, porque pues ella ya asiste a
a la iglesia allá, a esta misma iglesia, pero además, congregación de esta misma iglesia en México, pero entonces ella que, pero sí, para fortalecer la parte espiritual de ella, porque ella sí ya pertenece a la iglesia, pero entonces para fortalecer la vida espiritual de ella. Y la parte física también que está siendo bastante afectada. Amén, pastor. Gracias, hermano Alberto. Pastor. André, sí, hermano. Sí, es que iba a hablar y se me descargó el celular que, como les decía, venía, hasta ahora entré a la casa porque venía todavía en camino. Entonces, dentro de las cosas que miramos allá también, este grupo de trabajo, este instituto como lo estamos desarrollando, es una oportunidad para poder fortalecer la fe en las personas de allá. Ahora, nosotros aquí, Internet es fácil, lo tenemos muy fácil, no tenemos mayor dificultad, pero allá no. Entonces, la primera petición es que pudiéramos orar porque lográramos establecer puntos de conectividad en el instituto y en una comunidad que se llama Laguna Matraca, con el objetivo de poder compartir enseñanzas. Este instituto, como lo estamos llevando, y de pronto en algún otro, bueno, ahí tocaría, lo primero es pedirle al Señor que nos ayude, porque un viaje allá es muy complejo, ir allá no es fácil, Claro. por todas las dinámicas que se presentan, pero si lográramos establecer la posibilidad de tener internet allá, pues es una oportunidad para las personas que se encuentran en estos lugares tan apartados. Entonces, la petición de oración es eso, y que Dios pues toque los corazones de las personas que tienen que dar la solución. El Estado, al lado que yo fui, pues tiene una torre, pero está sobre la estructura física. Es un proyecto que está parado desde el 2015 y a hoy no han dado solución. Entonces, la idea es pedir al Señor que toque los corazones y le dé la solución definitiva pues a una necesidad para hacer cosas educativas. Esa es la manera de presionar, es pues hablar del tema educativo y el beneficio de los niños, pero de fondo lo más importante es lograr compartir la palabra del Señor. Palabra de Dios, claro que sí, hermano. Sí. Bueno, hermano. Entonces, incluyamos esa petición en oración. ¿Alguien más, por favor? Como llegué tarde, es que no había podido, pues también pues dar infinitas gracias a Dios por la oportunidad de conocer, de aprender, de compartir, porque es una experiencia bonita, pero sobre todo poder ver el ánimo de las personas por aprender del Señor. Personas que iban todos los días en la mañana, todos los días en la noche. Eso demuestra que alguien dedique 7 horas o 6, 7 horas diarias a aprender del Señor, muestra el interés de las personas por aprender de la palabra del Señor. Y que Dios permita, pues ellos sigan siendo fortalecidos con la sana doctrina y que pues no se alejen de la sana doctrina que es la que realmente pues permite que ellos no se vayan en vientos de doctrina, como dice la palabra. Muchas gracias, hermano Andrei. Y pues, gloria a Dios por todo esto. Y el Señor sabrá cómo encaminar todo, ¿no? De la mejor manera, como hablábamos ahorita, pues por ese trabajo allá y por los diferentes llamamientos que el Señor está haciendo, las actividades del fin de semana y también pues el evangelismo allí en Perdomo Alto el domingo, si Dios lo permite. Llevemos todo esto en oración, los esfuerzos evangelísticos los sábados aquí en la iglesia. Hermanas damas que se reúnen el sábado a las 3 de la tarde, los jóvenes el viernes a las 8, mañana el devocional. Y todo esto es lo que Dios encamina para que podamos honrarle, primero a Él, y segundo, pues podamos también compartir con otras personas.
peticiones secretas que solamente el Señor debe conocer. Por indicarlo con nuestra voluntad. Amén. Amén. Vamos entonces a orar al Señor. Hermano José Manuel tiene la bondad y nos puede guiar en oración despidiéndonos, si es tan amable. Amén, hermano pastor. Soberano Dios Todopoderoso, bendito y eterno. Padre, tú que hiciste este universo y todo lo que en él se contiene, una vez más, este grupo de tus hijos y de tus hijas, en esta hora nos dirigimos delante de tu trono de gloria por intermedio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, único mediador entre Dios y los hombres. Con el poder infinito de tu Santo Espíritu, guía y orienta nuestra vida, Padre. Perdónanos todos nuestros pecados. Padre eterno, mira con misericordia, Padre, todo lo que tus hijos y tus hijas están emprendiendo en esas regiones bastante apartada de la geografía nacional de nuestra nación, que tú la conoces mejor que todos nosotros, amado Señor. Pon delante de mis hermanos y de mis hermanas la persona indicada, Padre, para llevar esa conectividad a todas esas personas ansiosas de tu palabra, amado Señor, y de tu divino amor, para que ellas también tengan ese acceso. Todos nosotros estamos día tras día luchando para alcanzar la máxima meta que todos nos hemos emprendido, amado Señor, para hacer tu voluntad a través de tu Hijo unigénito, nuestro Salvador. Gracias, soberano Dios Todopoderoso, porque estamos plenamente convencidos, amado Señor,